Que de verdad, Lima es una ciudad muy grande y muy desordenada, ¿no? Un poco difícil para vivir. Sin embargo, tenemos esperanza viva y nueva, no en esta tierra arriba. Quiero que muchos también tengan la convicción de la salvación, la esperanza del reino de Dios. Hoy es el segundo día. Vamos a empezar la segunda clase. Primero, oremos juntos. Jehová, el creador del mundo y de nuestra vida, te damos gracia y alabanza. Tú eres más grande que todo el universo. Sin embargo, tú consideras a nuestra alma tan insignificante y nos ama siempre, Señor, para salvar a nuestra alma y nuestro espíritu del infierno, del juicio. Señor, tú sacrificaste a tu Hijo unigénito, Jesucristo. Y el Espíritu Santo quiere anunciarnos esta buena nueva evangelio. Por eso tú mismo nos invitas en este lugar ante tu palabra, Señor. Bendice este lugar, este tiempo y los que están aquí delante de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones y, por favor, llénanos con tu gracia y con tu amor. Te pedimos, Señor, por favor, esté aquí con nosotros. Por favor, enséñanos el plan y la voluntad de Dios, el profundo de la Biblia. Dame la esfuerzo, la sabiduría necesaria para dar tu palabra correctamente. Te pedimos en el santo nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén y amén. Ok, hoy vamos a empezar con este versículo. Oseas capítulo 6, versículo 3. Leamos juntos. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Ayer empezamos este seminario de la Biblia. La Biblia es el libro de Jehová y completamente verdad. Hoy también sigamos estudiando la palabra de Dios. Creo que recuerdan bien, la palabra principal de ayer fue tercera de Juan, capítulo 1, 2, leamos juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, y así como prospera tu alma. Realmente, la bendición económica y la salud son muy importantes, pero lo principal es así como prospera tu alma. ¿Por qué? Isaías 55, versículo 3, también leanlo por favor. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Vivirá vuestra alma. Primero significa que su alma ahora está muerta, ¿no? Esto es el misterio del huerto de Edén. Como aprendimos ayer, el primer hombre fue Adán. Al principio, él tenía el alma viva, porque fue creado conforme a la imagen de Dios. Pero desobedeció a Dios y pecó. En consecuencia, su alma murió. Y después de él, todos sus descendientes nacieron con el alma muerta. Nosotros también. Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá.
Por lo tanto, ante todo, esa alma muerta tiene que ser resucitada. Mire, prosperar alma y revivir el alma se puede decir de otra manera, obtener, recibir la salvación del alma. Primera de Pedro dice, ¿a quién? A Jesús amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Leamos juntos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Salvación significa ser rescatado de un gran peligro. Entonces, ¿en qué peligro está nuestra alma? Todos nosotros vivimos pecando, ¿no? Algún día moriremos y después será el juicio de Dios. Por eso, anoche enfaticé esta palabra, primera de Timoteo 2:4. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿De qué manera puede obtener la salvación? Por medio de la fe, ¿no? La fe. Para creer, primero debe conocer, ¿no? Y para conocer, debe oír. Una vez más, para ser salvo, debe creer. Para creer, debe conocer. Para conocer, debe oír. Romanos 10, capítulo 17. Leamos juntos. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Con este propósito estamos aquí, ¿no? Estamos oyendo la palabra de Dios. A continuación, la palabra principal de hoy es conoceremos. Proseguiremos en conocer a Jehová. En muchas partes de la Biblia se enfatiza la palabra conocer. Conocer. ¿Por qué? Si le pregunto, señorita, ¿qué es mí? Entonces, ¿qué va a responder? La respuesta correcta es no, porque no lo conozco, ¿no? Sin conocer, no puede creer. Igualmente, para poder creer en Dios correctamente, primero debe conocerlo. Por lo tanto, conozcamos a Jehová Dios. Pero Dios es invisible, porque la imagen de Dios es espíritu, luz y amor. No podemos verlo con los ojos. Primera de Timoteo dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es verdad. Hay varias razones por qué no podemos ver a Dios. Porque, primero, Dios es muy grande. Por ejemplo, una hormiga, aunque está caminando encima de la espalda de un elefante, no puede verlo, ¿no? ¿Dónde está el elefante? No hay. La segunda razón es, Dios es luz. Dios es luz. No podemos ver aún la luz del sol. Dios es más brillante que cualquier luz, ¿no? También, los ojos, la vista de los hombres es imperfecta, ¿no? Miren, vamos a probar. ¿Son reales o solo dibujos? Por lo tanto, si digo que no hay Dios porque no lo he visto, si lo veo voy a creer en Él, es necio. Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Hay muchas cosas invisibles, como las bacterias muy chiquitas o las estrellas que están muy lejos. Para ellos
hay las maneras para verlos, ¿no? Del mismo modo, Dios es invisible, pero ciertamente Él existe y la manera para verlo y conocer a Dios es por la palabra, por fe, por la palabra de Dios, la Biblia. Por eso vamos a conocer a Dios, conozcamos a Dios. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué? Leamos juntos. Te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miren, cree o conoce. Conocer. ¿Por qué? Para creer correctamente, debe conocerlo primero. ¿De qué manera? Por la palabra de Dios. Versículo 8. Leamos juntos. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Vamos. Ayer aprendimos sobre la creación, el huerto de Edén, el juicio del gran diluvio, el arca de Noé. Dios le mandó a Adán, ¿qué? De todo árbol del huerto podrás comer. Sin embargo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿No? ¿Recuerdan, no? Pero Adán lo comió. Sin embargo, a diferencia de esta palabra, él no murió, sino vivió hasta 930 años. Pero cuando comió el fruto prohibido, murió su alma, su espíritu. Su alma murió, no cuerpo. Mire, el alma que pecare, esa morirá. Y no solo Adán, si vemos bien Génesis capítulo 5, aparecen muchos nombres y sus edades. Set vivió 912 años y la mayoría vivieron más de 900 años. 995 años, 962 años. La razón por la que pudieron vivir tan largamente es porque la capa de agua que estaba encima del cielo interceptó los rayos perjudiciales del sol, ¿no? Esa agua descendió a la tierra en Génesis capítulo 7, en la época de Noé, ¿no? Y luego, en Génesis capítulo 11, también narra los nombres, las edades de muchas personas. Mire, mencionando los descendientes de Sem, un hijo de Noé, después del diluvio, y ninguno vivió más de 800 años. ¿Entiende? Otra vez. Después del diluvio, ninguno pudieron vivir más de 900 años. ¿Por qué? Mire, si formamos un gráfico con las edades de las personas de Génesis capítulo 5 y las de capítulo 11, ambos, podemos conocer a simple vista la disminución de la edad. ¿Qué nos dice esto? Después de Noé, es decir, después de descender el agua que estaba arriba del cielo, el ambiente de la tierra se transformó totalmente. La duración de la vida del hombre disminuyó drásticamente. Aquí, ¿cómo se llama? Matusalén. Miren a este nombre, Matusalén. Vivió 969 años, casi 1000.
fue el hombre que vivió más tiempo en toda la Biblia. Génesis 5, 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Cómo se llama el hijo de Matusalén? Lamec. Y mire, Lamec, ¿dónde está? Aquí. Vivió Lamec 182 años, engendró un hijo, llamó su nombre Noé. Por fin aparece Noé. Mire, Dios guardó un secreto muy importante dentro de Matusalén. Vamos a resolver el secreto importante entre estas tres personas, Matusalén, Lamec y Noé. Me preocupo porque se necesita hacer bien matemáticas. Otra vez, miren, Matusalén engendró a Lamec a los 187 años y Lamec engendró a Noé a los 182 años. Entonces, Juan, ¿cuántos años se llevan Matusalén y Noé? La misma pregunta es, cuando nació Noé, Matusalén tenía 369 años. Y luego, en ese capítulo 7, se da el juicio del diluvio, cuando Noé tenía 600 años. Es decir, el diluvio comenzó en el año cuando murió Matusalén. Pensemos otra vez. Miren, 369. Otra vez. Matusalén entró a Lamec a los 182 años y Lamec engendró a Noé a los 182 años. Quiere decir, cuando Matusalén tenía 369 años, nació su nieto, Noé. ¿Entiende? Por eso, cuando Noé cumplió 600 años, Matusalén llegó a los 969 años. En conclusión, Matusalén murió y enseguida cayó el diluvio. ¿Entiende? Otra vez. Matusalén murió y enseguida cayó el diluvio. En estos nombres y números tenemos que entender la importante gracia de Dios. El significado del nombre Matusalén es muy peculiar. Tiene lo bueno y lo malo a la vista. El significado bueno del nombre Matusalén es el hombre que agarra la lanza, es decir, el más valiente. Pero el significado malo es, si ese hombre muere, vendrá el fin. ¿Por qué? Antes, en la batalla entre tribus, los varones salían a pelear. Las mujeres y los niños permanecían en el pueblo y para protegerlos, ponía al más valiente con una lanza en la entrada de la aldea. ¿Entiende? Pero si su tribu perdía en la batalla, los enemigos avanzaban hacia el pueblo. Ahora, el único hombre que podía luchar era el que tenía la lanza que había quedado solo. Por eso, si hasta él moría, iba a ser el fin total esa tribu. El nombre de Matusalén, el hombre que agarra la lanza, significa cuando muera este hombre será el fin. En la época de Noé, en realidad,
Dios quería dar la oportunidad a la gente para salvarse. Esperó muchos años. Vamos a ver la gracia de Dios en el hombre, en la edad de Matusalén. Cuando él muriere, será el fin, pero Matusalén vivió más años que todas las personas. Es decir, Dios lo hizo vivir más largo. Poquito más, poquito más, poquito más. ¿Por qué? Esto es la misericordia de Dios que quiso retrasar el juicio y dar más tiempo para que al menos una persona más se arrepintiera, ¿no? De la misma manera, ahora también Dios está esperando pacientemente, queriendo que los pecadores sean salvos, y ustedes. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es el corazón de Dios que mostró mediante Matusalén, ¿no? No quiere que ninguno perezca. Sin embargo, al final Matusalén murió y comenzó el juicio del agua. Ahora es el tiempo en que Dios está esperando pacientemente, pero el día del juicio del fuego vendrá pronto. Versículo 10, leamos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche quiere decir inesperadamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora es Dios está esperando para con nosotros. Ahora es día de salvación. Segunda de Corintios 6, anoche lo vieron varias veces. Una vez más, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Amén. Por favor, sigamos conociendo a Dios. Conozcamos a Dios. Una muy buena manera para conocer a Dios es aprender sobre el pueblo de Israel, porque ellos son el pueblo de Jehová. Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Aquí Jacob era el nombre del nieto de Abraham. Dios le dio otro nombre, Israel. Aquí Jacob representa al pueblo de Israel. Versículo 10, lentamente leamos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Testigos de Jehová. Algunos, tocando puerta por puerta, se presentan. Somos los testigos de Jehová, ¿no? Sin embargo, el verdadero testigo de Jehová es Israel. Si vemos bien su historia, podemos conocer claramente sobre Dios y creer en Dios correctamente. Dios escogió a Israel como su pueblo. Mire, la razón por qué entre todas las naciones no eligió a Perú ni a Corea, sino que
Dios eligió precisamente a Israel es porque ellos eran el pueblo más pequeño. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha elegido. Pues, leamos juntos, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué? Mire, cuando ellos dos luchan, si Dios quiere mostrar su poder, tiene que escoger ¿a quién? ¿A quién? Al niño pequeño, ¿no? Si ese niño vence al sumo, no es su propia fuerza, sino de Dios, ¿no? También, si quiere probar la eficacia de una buena medicina, hay que darla a una persona muy delicada, ¿no? Enferma. De la misma manera, Dios escogió al pequeño pueblo de Israel. Sin embargo, ahora ellos son el pueblo más poderoso del mundo. Es verdad. Esto es, ellos son el testigo de Jehová. El primer antepasado de Israel es Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. Luego Dios cambió este nombre a Abraham. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. No se refiere al tamaño del territorio, sino al poder, ¿no? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. De verdad, entre todos los pueblos, los más sabios son los judíos. Y los que tienen más dinero también son ellos. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendieren y a los que te maldieren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendieren y a los que te maldieren, maldeciré. Esta promesa ha sido cumplida en la historia del mundo, en muchos países, especialmente el estado económico de cada país está muy relacionado con esta promesa. Mire, todas las naciones que han oído y atacado a Israel, en realidad ya fueron destruidos o viven en dificultades. Pero Estados Unidos, aunque tiene una corta historia, han recibido mucha bendición. En realidad, ellos siempre secundan a Israel, ¿sí o no? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, nosotros también. ¿Por qué? Debido a que Jesucristo vino al mundo del linaje de Abraham, según la carne. Para todos, Abraham es la bendición espiritual de la salvación. En este seminario trataremos 3 partes de la historia de Israel. Primero, la historia de Éxodo, en la cual se dividió el mar cuando ellos salieron de Egipto. Segundo, la historia de su tribulación a causa de la desobediencia. Tercero, Dios los reúne, los restaura otra vez al fin de la historia humana. Por medio de la historia de Israel, podemos conocer claramente que 3 puntos: Dios existe verdaderamente y Dios es todopoderoso. Y tercero, Dios es fiel. Fiel significa cumple todas sus palabras. Ok, primero, Éxodo.
El segundo libro de la Biblia es Éxodo. Éxodo significa la huida. Es una historia de hace 3.500 años atrás. En esa época, Egipto era el país más poderoso del mundo que conquistaba muchas naciones. Los reyes de Egipto eran llamados faraones. El pueblo de Israel también estaba bajo esclavitud en Egipto. Tuvieron que trabajar para construir tumbas enormes de los reyes, como las pirámides, ¿no? Sufriendo durante 400 años. Dios envió a Moisés ante Faraón. Le mandó que dejara ir al pueblo de Jehová. Pero Faraón no escuchó su palabra. Entonces empezaron a descender plagas en Egipto. Primero, el río Nilo se convirtió en sangre y todas las casas se llenaron de ranas. Aparecieron insectos y enfermedades y langostas comieron todos los granos. Aún así, Faraón continuó desobedeciendo. La 10ª plaga fue matar a todos los primogénitos de Egipto. Todos. El hijo de Faraón también murió. Al final, él dejó salir al pueblo de Israel. Pero después, Faraón se enojó otra vez, empezó a perseguirlos. Y hacia ese lugar, hacia donde Dios guió a su pueblo, solo hay un camino angosto entre los montes. Y al frente está bloqueado por el mar. Pero Dios dividió el mar en dos y levantó el agua como paredes. E hizo pasar a su pueblo. Y enseguida, el resto de Egipto entró al mar. Y Dios unió otra vez las aguas, los exterminó. Esto también es verdad. Vamos a ver las evidencias. Vamos a investigar su evidencia. Los egipcios conservaban el cadáver de los reyes como momias, ¿no? El nombre del faraón que persiguió a Moisés es, ¿cómo se llama? Merneptah. Él también entró en el mar con su ejército y murió allá. Misteriosamente, la momia de Merneptah es muy diferente de las otras. Primero, su color es totalmente diferente, ¿no? Y todo su cuerpo tiene salinidad. Y se cayeron todos sus cabellos y las cejas son pintadas. Es porque cuando uno muere ahogado en el mar, se hincha toda la piel y se salen los pelos del cuerpo. Y cuando se seca otra vez, la piel que estaba hinchada, otra vez se arruga, ¿no? Se arruga. Por esa razón, aunque Merneptah murió a una edad joven, mire, su momia tiene muchas arrugas. También hay rasgos de mordidas de los peces que comieron su nariz y orejas. Indudablemente, él murió ahogado en el mar. Y la Biblia nos enseña el lugar exacto donde se dividió el mar. Por eso, si investigan ese mar, pueden encontrar ruedas de los carruajes y armas de Egipto de hace muchos años atrás. Es verdad. La escritura de Éxodo ciertamente también es verdad. Tenemos que prestar atención a que la Biblia es
verdad, sin falta, no es un mito. Después que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios hizo una promesa con ellos. Si obedecen a Dios, les dará bendiciones. Al contrario, si desobedecen, recibirán maldiciones. Y luego, su historia de miles de años se cumplió en base a esta promesa. El libro de Deuteronomio capítulo 28 contiene 68 versículos en total. Desde el versículo 1 hasta el 14 es la profecía de que recibirán la bendición si obedecen. Versículo 2: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si, condición es, oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres. Por eso los que están durmiendo no pueden oír, ¿no? Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus, ¿dónde? Graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Representa la bendición económica, ¿no? La abundancia económica. De verdad, ahora el país que tiene más dinero en todo el mundo es Estados Unidos, no Israel. Versículo 13: te pondrá Jehová por cabeza, no por cola, y estarás encima solamente, no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Mire, te pondrá Jehová por cabeza. Ser la cabeza significa que gobierna el mundo. Además, el pueblo más inteligente del mundo son peruanos, no los judíos. Pero, al contrario, desde el versículo 15 hasta el 68, en total, mire, 54 versículos, esta gran cantidad de palabras son las profecías de la maldición. Versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por ejemplo, habrán muchas plagas, su tierra será asolada, será conquistada por otras naciones, etcétera, etcétera. Entre ellas, asombrosamente, versículo 53. Versículo 53, leamos entonces: y comerás la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. ¿Cómo pueden los padres comer a sus hijos? ¿Sería rico? Pero esa profecía también realmente se cumplió. En el año 70, Roma sitió Jerusalén. Impidió el ingreso de alimentos por 5 meses. Cuando finalmente entró el ejército romano a Jerusalén, el general Titus se dio cuenta que los judíos habían comido a sus hijos para sobrevivir de la hambre extrema. Se enojó bastante y mandó que matasen a todos, hasta mueres. Hasta mueres. Es la historia. El libro de Deuteronomio fue escrito hace
3.500 años atrás. Esta era una profecía de la maldición por causa de la maldad. Y 900 años después, Dios le advirtió al pueblo de Israel muy fuertemente. Jeremías 29, 18, leamos juntos. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra. Mire, espada, hambre, pestilencia, significa la muerte, ¿no? Y serán echados de su tierra, llevados cautivos a otros países. ¿Cuál es la razón de estas maldiciones? Versículo 19. Leamos. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, no habéis escuchado, dice Jehová. Les envié por mis siervos profetas. Miren, Dios no solo les envió uno o dos profetas, sino muchos para corregirlos. No obstante, ellos no oyeron a sus palabras. Además, golpearon y mataron a los profetas de Dios. Por último, Dios envió a su Hijo Jesús a Israel. Jesús sanando enfermedades, dando pan, haciendo muchos milagros, testificó que era el Hijo de Dios. Pero los religiosos odiaron a Jesús porque ellos pensaban que servían bien a Dios. Pero Jesús les reprendió: ustedes son hipócritas, tu interior está lleno de inmundicia. También ellos envidiaban a Jesús porque mucha gente le seguía. Versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. En este tiempo, Israel estaba bajo la conquista de Roma. Por eso, los sacerdotes llevaron a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato para pedir que lo matase. Sin embargo, Pilato ya sabía bien que Jesús no tenía ningún pecado. Y, versículo 18, porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. ¿Por envidia de quién? De los religiosos, ¿no? Mire, Pilato no quería matar a Jesús, ¿sí o no? Pero los judíos le insistieron mucho que matara a Jesús. Pilato no pudo rechazarlos. En la Pascua, una gran fiesta de judíos, conforme a la costumbre de soltar a un prisionero, Pilato puso delante del pueblo dos personas, a Jesús y otro, a Barrabás. Barrabás fue un asesino de mala fama. Y preguntó Pilato al pueblo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Pensemos bien el corazón de Pilato, ¿no? ¿Por qué Pilato puso precisamente a Barrabás al lado de Jesús?
Él quería salvar a Jesús de todos modos. Y pensaba que el pueblo iba a elegir que suelte a Jesús antes que el asesino, ¿no? Sin embargo, la respuesta del pueblo fue diferente que su presunción. Ellos clamaron: suelta. ¿A quién? Suelta a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué? ¿Qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dieron: sea crucificado, sea crucificado. Aún el esfuerzo del Pilato para salvar a Jesús terminó en vano. Finalmente, él se lavó las manos delante del pueblo para expresar que, aunque con su sentencia matará a Jesús, eso no es su voluntad. Y dijo, versículo 24, inocente soy yo de la sangre de este justo Jesús. Allá vosotros. Los judíos conocían muy bien cuán temible era esta palabra, pero el pueblo clamó: no te preocupes, Pilato, mátalo nomás. Clamando esto, ellos dieron una palabra muy temible que traerá una consecuencia muy temible. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, leamos juntos: su sangre sea sobre nosotros y sobre también nuestros hijos, descendientes. Sobre ellos y hasta sus descendientes durante 2000 años, tal como todas las profecías de maldición. No mucho tiempo después que Jesús fue asesinado, Israel fue atacada por Roma. En ese tiempo se cumplió la profecía de que comerán la carne de sus hijos. El ejército de general Titus asesinó a 1.100.000 judíos. Y en el año 135, el emperador de Roma, Adrianus, asesinó a 580.000 judíos. Y lo importante es, en ese momento, esparció a los sobrevivientes por todo el mundo para que no pudieran vivir en Israel. Y cuando sucedió la peste negra en Europa, muchos morían, pero solo los judíos estaban bien. Los europeos pensaron que los judíos esparcieron esta enfermedad. Mataron cruelmente a casi 1.000.000 de judíos. Es más, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania asesinó a, ¿saben bien?, 6 millones de judíos. 6 millones. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miren bien cómo se cumplió esa palabra. Isaías capítulo 3, 17. Isaías, esta profecía fue escrita 700 años antes de Cristo. 3. Por tanto, el Señor laerá la cabeza de las hijas de Sión. Jehová descubrirá sus vergüenzas. Significa, serán desnudos y burlados. Hediondes se refiere al olor de cadáveres. Cabeza rapada. Todos sus cabellos serán cortados. Y quemadura. Serán quemados por fuego. Tus varones caerán a espada. Ezequiel 23,
25. Leamos juntos. Y pondré mi celo contra ti, Israel. Procederán contigo con flor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedaré caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos, a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Vamos a ver. Alemania junto a muchos judíos en un campo de concentración. Y casi todos los que entraron no pudieron salir. Murieron allá. Mire, vamos a ver las fotos reales comparando a las profecías. Primero, al llegar, les hicieron rapar el cabello. Mire, se cumplió la promesa, ¿no? Y se burlaron de ellos, haciéndolos correr desnudos en el campo. Te despojarán de tus vestidos. Y miren, una vez más, te quitarán tu nariz y tus orejas. Pensemos, se profetizó hace 2600 años atrás. Sin embargo, esta foto es sorprendentemente igual a la profecía de la Biblia, ¿no? Y los nazis hicieron experimentos médicos con los judíos vivos. Les abrieron el pecho, investigaron los órganos hasta el cerebro de los vivos. Deuteronomio 28 dice, no tendrás seguridad de tu vida. Ellos sufrieron, no conociendo en qué momento iban a morir. Mataron a muchos con gas. Cuando entraron a la ducha, en vez de agua salió gas. Y después quemaron sus cadáveres. La profecía dice, será consumido por el fuego. El humo subía sin cesar. Como morían miles de personas, se amontonaron las cosas quitadas de ellos como un monte. El Museo del Holocausto. He ido 2 veces allá, de los judíos. Uno está en Washington, Estados Unidos. En este museo, el lugar donde me sorprendí más fue aquí, esto. Calzados estaban amontonados, ¿no? Como un monte. No solo una habitación, sino varias. Les quitaron sus lentes y todos los accesorios y hasta sus dientes de oro. Ezequiel dice, te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Murieron innumerables personas. Muchos cadáveres fueron encontrados, pero en realidad es solamente una parte pequeña nomás. 이후 히틀러는 비밀리에 유대인 말살을 명령했다. 1942년 1월 로즈 게토에서 이송될 유대인들이 처음으로 선정됐다. 나치는 노역을 할 수 있는 사람들과 할 수 없는 사람들을 분류했다. 일단 나치는 사람들을 남자들과 여자들, 아이들로 나누었다.
그리고 그 중에서 바로 처형할 사람들을 골라냈다. 헝가리에서 열차가 도착할 때마다 그 열차에 타고 있던 유대인 75%가 가스실로 직행했다. 그곳에 들어가면 사람들이 비명을 질렀습니다. 모두들 어찌할 바를 모르고 손톱으로 벽을 긁으며 가스에 질식할 때까지 울부짖었습니다. 지금도 눈을 감으면 그 모습이 떠오릅니다. 아이를 품에 안고 서 있던 어머니들의 마지막 모습이. Días de la Biblia se cumplieron exactamente. Mire, es muy cierto que Dios es amor, Dios es misericordioso. Indudablemente nos quiere dar la bendición. También tenemos que saber que Dios es santo y justo. Mire la ira de Dios por la maldad. ¿Por qué estamos aprendiendo esta historia? ¿Por qué? Juan 3:12, leamos juntos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os diere las celestiales? La tribunal de Israel es una cosa celestial o terrenal. Terrenal, que la Biblia decía previamente. Y se cumplió exactamente, ¿no? También la Biblia habla sobre el infierno eterno, que es una cosa celestial, ¿no? Yo, desde pequeño, yendo a la iglesia, pensaba que no existía el infierno. No. Porque Dios es amor. Sin embargo, viendo la tribulación de Israel y viendo que se cumplió tal como dice la Biblia, llegué a creer que de verdad existe el infierno también. Dios ha puesto delante de todos los hombres la vida y la muerte. Deuteronomio 30:19. Leamos juntos. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, escoge, ¿qué? Escoge, ¿qué quiere Dios? Escoge, ¿qué? La vida, para que vivas tú y tu descendencia. Miren, no hay solo la vida o bendición, sino también la muerte y maldición. Escoge la vida. Entonces, mire, ¿cuál es la manera de escoger la vida? Tomando la vida, esto, yo la quiero, así, yo la quiero, esto, no. ¿De qué manera entonces? ¿De qué manera podemos escoger la vida? Isaías 55. Leamos juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Oíd y vivirá vuestra alma.
Por eso, más que el dinero, más que la salud, prosperar el alma, la salvación del alma, revivir tu alma muerta es más importante. Ahora, delante de nosotros también está el camino de la vida y el camino de la muerte. No solo para los israelíes, para nosotros también. Mateo 7, 13 y 14. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos como nosotros son los que la hallan. Entonces, les pregunto sinceramente, ¿a qué camino están yendo? La historia que ha sucedido primero a Israel es una sombra de lo que sucederá a todos los hombres de la manera más terrible. Existe el cielo, también el infierno, la vida, la muerte. Nosotros no debemos tomar la historia de Israel solo como un acontecimiento de otro país. Primera de Corintios, capítulo 10, 11. Leamos juntos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quienes han alcanzado los fines de los siglos? Por la historia de Israel, tenemos que sentir cuán temible es la santa ira de Dios contra el pecado. Jeremías 25. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿En qué ciudad? Jerusalén. Y vosotros seréis absueltos. ¿No nos pasaría nada? No seréis absueltos. ¿Por qué? Leamos juntos. Espada traigo sobre todos los moradores de la tierra. ¿Quién dice? Dice Jehová de los ejércitos. Por favor, Dios no miente. Dios es amor o no. Dios es misericordioso. Es cierto, sin embargo, el mismo Dios, Jehová dijo, espada traigo. ¿Sobre quién? Sobre todos los moradores, los peruanos también. Mire, los judíos fueron atribulados por 2000 años. 2000 años, entiendan por favor, 2000 años. Jerusalén fue derribada por causa de rechazar a Jesús. Esto es el ejemplo de que Dios juzgará a todos los hombres que no reciben a Jesucristo como su Salvador. Viendo muchos fenómenos, indudablemente estamos viviendo en los fines de los siglos. Mañana vamos a aprender detalladamente sobre esto. Hasta aquí, entre tres temas de la historia del pueblo de Israel, como el pueblo de Jehová, hemos visto Éxodo y la tribulación. Ahora, vamos a ver uno más. ¿Cómo se han cumplido las profecías de su restauración? Ahora, descansemos un poquito. Descansemos en 5 minutos. Entiendo que la historia de Israel es un poco
aburrida, ¿no? Tienen sueño. Mire, vamos a empezar sobre el último tema de la historia de Israel, la restauración. En Jerusalén está el muro de los lamentos. Por mucho tiempo, frente de este muro, muchos judíos oraban, llorando a Dios, la restauración de su nación. Un día, lanzaron vítores de alegría ahí. El día 14 de mayo de 1948 se declaró la independencia de Israel. Bien, bien. 2000 años después de perder su país, regresaron a su tierra y levantaron su nación otra vez. Es un milagro. Milagro, es verdad. Ningún pueblo tiene una historia como esa. Piensen en Israel a comparación de la historia de Perú. Ustedes saben bien, Perú fue conquistado por España por casi, ¿cuántos años? No sé, ¿no sabe? 300 años nada más. ¿En dónde? En esta misma tierra, otra vez. En esta tierra por casi 300 años. Por ello, lamentablemente, ustedes tienen otra religión, ¿no? Y usan otro idioma, no el de sus antepasados. ¿Puede hablar quechua? No les menosprecia. No, es muy normal. Es muy normal, común, porque todos los otros pueblos que fueron conquistados así son iguales. Pero solo los israelíes, ellos fueron rechazados de su tierra, atribulados por, ¿cuántos años? 2000 años, no por 300 años. 2000 años siendo esparcidos en todo el mundo. Sin embargo, ellos han guardado su propia religión y el idioma hebreo y levantaron su nación otra vez, venciendo muchas dificultades. Indudablemente es un milagro que Dios hizo. Lo maravilloso es que su restauración ya desde hace muchos años había sido profetizado detalladamente en la Biblia y ha cumplido tal como la palabra de Dios dijo. Viendo eso, podemos saber claramente que 3 puntos. Dios está vivo y Dios es todopoderoso que puede hacer toda su voluntad. Y tercero, Dios es fiel, cumple sus palabras sin falta. Ezequiel 36, 19. Leamos juntos. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Les juzgué. Es una profecía acerca de la restauración del pueblo de Israel. Fue escrita hace 2600 años atrás. Dios esparció al pueblo de Israel a todo el mundo por su continua desobediencia y pecado. Pero Dios ya prometió de antemano que cuando llegue el tiempo, los traerá de muchos países a su tierra de origen. Versículo 24. Leamos juntos. Y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, os traeré. ¿A dónde? A vuestro país. Miren bien. Primero, les esparcí por las naciones. Por eso, luego os tomaré de las naciones. Miren bien. Y luego, os tomaré de las naciones y os traeré
a su país. No es natural que ellos vuelvan a la tierra de Israel, sino que es muy maravilloso, porque en realidad ellos mismos ni siquiera nacieron en Israel, ¿sí o no? ¿Entiende? Además, cuando ellos volvieron a Israel, la tierra estaba asolada, ¿no? Solo hasta hace 60 años atrás, la tierra de Israel era así. Y ahora también la tierra de otros países alrededor de Israel es desierto, ¿no? A la vista humana, no había ninguna razón para que ellos regresaran a Israel. Pero ellos se reunieron y empezaron a trabajar en este lugar. ¿Saben? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque Dios los guió allá. Ezequiel 36, versículo 8. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir ellos, porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Aquí seréis, ¿qué? Montes, tierra de Israel, seréis labrados y sembrados. Versículo 10. Haré, Jehová Dios, haré multiplicar sobre vosotros. Vosotros se refiere la tierra de Israel, hombres. Haré multiplicar muchos hombres sobre la tierra de Israel, a toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Miren bien. En la época de Noé, Dios trajo a los animales al arca, ¿sí o no? ¿No? También Él puede traer a los israelíes a su tierra, aunque tienen que trabajar muy duro para labrar esa tierra asolada. ¿Entiende? En Israel no hay lluvia, pero Dios hizo brotar agua en el monte y resurgió el lago de Galilea y llevaron el agua de ahí hasta muy lejos. De verdad, está corriendo un río en medio del desierto. Se cumplió la promesa de Dios. Isaías 43, leamos juntos. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Con esa agua cultivan las plantas y ahora están segando granos y frutas muy abundantemente. Pensemos bien. Este campo se ubica en medio del desierto. En realidad, es una cosa muy maravillosa. En medio del desierto está este campo, en Israel. Ezequiel 36, 34. Y la tierra asolada será labrada. Esto es la voluntad de Dios. Jehová dio esta palabra ¿cuándo? Hace 2600 años atrás, y ahora está cumpliéndose. En lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán: ¡qué extraño! Esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, ¡wow! Ahora están fortificadas y habitadas. Miren bien.
Estas fotos fueron tomadas en el mismo lugar hace 60 años atrás y hace 20 años atrás. Compárenlas. Son muy asombrosas. En el mismo lugar. Antes y ahora. También, miren la frontera entre Israel y Egipto. A simple vista, ambos lados son muy contrastantes. ¿Por qué? ¿Por qué están sucediendo esta obra? ¿Por qué? 36. Versículo 36, leamos juntos. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Leamos juntos. Yo Jehová he hablado primero y luego lo haré. Primero, Jehová he hablado y lo haré. Bien. Dios dijo de antemano que Él lo hará y cumplió tal como habló. Yo Jehová he hablado y lo haré. Es una palabra muy importante. Cualquier obra, aunque nos parezca imposible, todas las palabras de Dios se cumplen según su voluntad. La historia de Israel es la evidencia de que Dios está vivo, Dios es todopoderoso y es fiel. Una vez más, yo Jehová he hablado y lo haré. Entonces, vamos a pensar bien. Dios dijo que nos juzgará después de la muerte. Hebreos 9, 27. Leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Dios lo habló, ¿sí o no? Dios lo habló. ¿De quién palabra es? ¿Mío? ¿No? Y lo hará. Que lo admitamos o no, es verdad. Entonces, debemos reconocer y preparar. Esto es el camino sabio. También, Israel se independizó contra muchas adversidades. Pensemos bien. Esta tierra antes era de los judíos. En las épocas de Abraham y David era suyo, de Israel. Pero fueron rechazados de ahí y después los palestinos estaban viviendo en esta tierra por 2000 años. No por 2 años, ni 20, ni 200, tampoco 1000, sino por 2000 años. Los palestinos han vivido ahí por muchos años. Entonces, esa tierra prácticamente es de los palestinos. Es real. ¿No están de acuerdo? Por ejemplo, si los peruanos les insistieran a los chilenos que se vayan de su tierra, diciendo, esta tierra era de los incas, nuestros antepasados. Por eso, esta tierra es de Perú. Entonces, los chilenos jamás lo reconocerían. Jamás. ¿Entienden? Una vez más. Ahora, prácticamente, esa tierra, ¿de quién es? De los palestinos. Es razonable, ¿no? Allá estaba poblada por los árabes
por 2000 años. De repente, Israel regresó y les dijo, esta tierra es nuestra, así que váyanse. Entonces, los palestinos, ¿acaso saldrían tranquilamente? Dice, perdón, hemos vivido en tu tierra sin permiso. ¿Cree? No. A consecuencia de esto, han ocurrido disputas y guerras. ¿Pueden entender? Hasta ahora hubieron 5 guerras muy grandes, pero Israel ha ganado todas. Especialmente la tercera guerra se llama la Guerra de los 6 días. Es una guerra muy conocida. Israel peleó contra la reunión de 13 naciones árabes que tenían muchas armas de Rusia. La comparación de la población era 1 contra 70. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? Nadie pensó que Israel iba a ganar. No obstante, Israel ganó la victoria. Los 13 países se rindieron en solo 6 días, porque Israel tenía la promesa y el poder de Dios. Mira este dibujo. Un israelí está jalando la cuerda contra 4 árabes. Pero ellos 4 están sudando más. ¿Por qué? Tenemos que ver a Dios y a su promesa que está detrás de Israel. ¿Entiende? Josué 23, 10. Leamos juntos. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dio. Como Él os dio. Miren bien, Dios está vivo. Dios es todopoderoso. También, como Él os dio. Fiel. ¿No? Israel es el testigo de Jehová. Y Dios les dio el talento de ganar dinero. Quiere ganar mucho dinero, ¿no? Deuteronomio 8, 18. Leamos juntos. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Según esta promesa, de verdad, ellos han ganado mucho dinero. Entre los 100 hombres más ricos del mundo, casi 50% son judíos. Estas marcas son solamente una parte de las empresas que poseen los judíos. Microsoft, Google, también innumerables computadoras usan CPU de Intel, ¿no? Facebook, WhatsApp, McDonald's, KFC, Coca-Cola, wow. Mire, Starbucks. Perú produce mucho café, pero Starbucks es de los judíos. Ellos ganan más dinero por el café que la suma total de las ganancias de todos los países que producen café. Muy maravilloso. ¿Y cuánto dinero ganan por las películas? Las empresas famosas de películas en Estados Unidos, todas son de los judíos. También, aunque en su tierra no produce petróleo, no. Sin embargo, ellos controlan
el mercado entero del petróleo. También gobiernan los mercados de oro y diamantes de todo el mundo. Tienen una gran fuerza de información y controlan el fondo del mundo. Y las grandes empresas de los judíos negocian el alimento del mundo. Pero en realidad, los hombres más ricos del mundo son ellos. Rothschild, Rockefeller, Oppenheimer. Ellos. Sin embargo, debido a que ellos tienen la autoridad real que gobierna el mundo, sus riquezas son secretas, imposibles de contar. Por esto, ellos prestan dinero a muchos países. Deuteronomio 28, leamos juntos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, no estarás debajo. Actualmente, Israel es la cabeza que está gobernando al mundo por el dinero. Isaías 60, versículo 11. Leamos juntos. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cesarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas primero las riquezas de las naciones, entonces conducidos a ti sus reyes. ¿Entiende? Primero, economía, y luego, político. Ahora, el país que domina el mundo no es Estados Unidos. Deben saber, los judíos controlan Estados Unidos y casi la mayoría de los países. Es verdad. Mire, esta estrella hexagonal representa a Israel. Cuando murió el primer ministro de Israel, ¿quién es él? El presidente de Estados Unidos, Clinton. El primer ministro de Alemania, Kohl. El príncipe de la Inglaterra, Charles. Y el primer ministro de Inglaterra y de Japón. Mire, los representantes de cada país participaron en el funeral de este país pequeño, Israel. ¿No? ¿Puede sentir? Si muere el presidente de Perú, ¿acaso vendrá Trump o no? Seguramente no. Esto es la evidencia de que la estrella de David, Israel, está dominando todo el mundo. El año 2016, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, muchos medios y la mayoría de gente anticiparon que Hillary iba a ser elegida. La gente pensaba así, Hillary, pero al contrario, Donald Trump llegó a ser el presidente de Estados Unidos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? En verdad, los judíos pueden hacer a cualquier persona que quieran presidente de Estados Unidos. Sí, a ellos no les importa cómo es esa persona, cómo es Trump, no le importa, sino solamente quien obedezca las órdenes de Israel. ¿Entiende? Después que Trump fue elegido presidente, él declaró que Jerusalén es la capital de Israel. Es una acción muy peligrosa. Los árabes han dicho que Trump
abrió las puertas del infierno. ¿No? Wow. Tenemos que entender bien su poder. Miren, el primer ministro de Alemania se arrodilló delante del Museo del Holocausto de los judíos. Antes, Israel fue atribulado por Alemania, pero ahora no puede oponerse contra el poder de Israel. Wow. Sofonías 3:19. He aquí, en aquel tiempo, yo, Jehová dijo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recuere la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo reuniré, yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre ¿dónde? Todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. ¿Cuándo? ¿Cuándo dijo esta palabra? Hace 2500 años atrás. Ahora, wow. Está cumpliéndose exactamente, ¿no? En realidad, ellos están siendo llamados como el pueblo más grande y sabio del mundo. Einstein, Steven Spielberg, Bill Gates y muchos son judíos. Y el premio Nobel es tan difícil recibirlo. Entre los coreanos, orgullosamente, solo uno lo recibió. Y Perú también, solo una persona. Pero desde el año 1901 hasta el año pasado, en total, 892 personas recibieron el premio Nobel. Entre 892, los judíos son 201. Es una cantidad sorprendente porque el porcentaje de su población en el mundo solo es 0.2% nada más. Pero el porcentaje de los judíos que ganaron el premio Nobel es 22. Casi 1000 veces. ¿Entiende? Y en Estados Unidos están las mejores universidades del mundo, que se llaman Ivy League. Columbia, Harvard, Pennsylvania, Princeton, Yale, Cornell, ¿sabe? Entre los estudiantes de estas universidades, los judíos son 20%. Y entre los profesores son 30%. Entre sus amigos, ¿acaso quién entraron a esa universidad? Creo que no. Es muy difícil entrar. Sin embargo, 20% de estudiantes son los judíos. ¿Por qué ellos tienen tan gran inteligencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estudian mucho? Proverbios 9:10, leamos juntos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Hoy hemos visto varios temas acerca de Israel. Fueron atribulados por 2000 años, pero milagrosamente han sido restaurados y ahora es el país más poderoso. Esto es una señal muy importante de que
Ahora es el último tiempo de la historia humana. La restauración de Israel es la señal del fin del mundo. Deuteronomio 4:30. Leamos juntos. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y luego, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios. La Biblia profetizó que ellos volverán, ¿cuándo? En los postreros días. ¿Entiende? Entonces, en nuestra generación, ahora ellos están volviéndose a su tierra. ¿Qué les parece este movimiento de Israel? ¿No sienten nada? Mire. Lucas 21:24. Leamos juntos. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles. Pero ¿hasta cuándo? Leamos juntos. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los gentiles, los peruanos también, ¿no? Quiere decir que la restauración de Israel de su tribulación es la señal de que el tiempo de salvación para los gentiles está siendo terminado. ¿Entiende? Una vez más, quiero enfatizar. La restauración de Israel de su tribulación es la señal muy clara de que el tiempo de salvación para ustedes, para los gentiles, está siendo casi terminado. Anoche, en la primera clase, aprendimos sobre el juicio de Dios por el agua, el arca de Noé. Vamos a comparar a Noé e Israel. Antes que Dios juzgara al mundo con el diluvio, Noé preparó 3 cosas. Primero, hizo el arca. Segundo, la llenó con alimentos. Por último, los animales, macho y hembra, se acercaron y subieron al arca. Y después, Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover. También Dios planeó juzgar al mundo por el fuego en el último tiempo. Y a través de Israel está demostrándonos el mismo mensaje. Miren bien. Cómo se construía el arca, como el lugar, la tierra de Israel está recuperada. Y como el alimento se llenaba en el arca, los israelíes han ganado las riquezas del mundo. Y como el milagro de que los animales por sí solos se reunían al arca, los judíos están reuniéndose a su tierra de todas partes del mundo. Es también un milagro de Dios. Y debemos saber esto. La restauración de Israel es una señal de que está acabando el día de salvación. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ahora es el día de salvación, ahora. Pero recuerden, no falta mucho tiempo. Una vez más, leamos juntos. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Por favor, yo espero que todos ustedes comprendan bien y reciban la salvación. Por último, Amos 4:12. Leamos juntos. Prepárate para venir
al encuentro de tu Dios. Prepárate. Prepárate. ¿A quién Dios está diciendo esta palabra? Prepárate. ¿Tú? ¿Quién? Tú. Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para el momento en que nos encontraremos con Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Conozcamos a Dios. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres, usted también, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros también tenemos que ser salvos, tenemos que conocer la verdad de la salvación. Vamos a continuar conociendo a Dios. Estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia humana. Mañana vamos a aprender más detalladamente sobre este tema. Conozcamos a Dios por medio de oír la palabra de Dios. Oramos juntos para terminar. A Dios, que está vivo, y es todopoderoso y es fiel, a tu santo nombre te damos gracias por la palabra de hoy. Señor, de verdad, tú tienes muchísimo amor, sin embargo, tú también es bastante santo y justo. Se aira contra la maldad. Sin embargo, tenemos muchos pecados. Por esa razón, tenemos que ser salvos. Tenemos que recibir el perdón de nuestros pecados. Señor misericordioso, por favor, danos tu misericordia un poquito más para que escuchemos completamente este seminario hasta el Evangelio y para recibir la salvación tan grande. Señor, guarda nuestra vida y protege nuestro paso para regresar bien a la casa también mañana. Por favor, invítanos, llámanos ante tu palabra otra vez. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias.